Hola, muy buenos días a todas, a todos. Un placer saludarles el día de hoy, esperando que todos se encuentren bien, junto con su familia, entendiendo que estamos viviendo, obviamente, un periodo bastante complejo, un periodo, la verdad que bastante complejo desde el punto de vista pandémico. Como ustedes han visto en los distintos medios de comunicación social, y como algunos también han vivido de manera personal o con sus familias, la verdad que esta pandemia, lejos de retroceder e irse, la verdad que se mantiene. Así que, en primer lugar, quisiera reforzar la idea de que hay que mantener todas las medidas de seguridad y protección personal de manera permanente. Nosotros nos encontramos como servicio de salud, y más que como servicio de salud, nos encontramos como región, trabajando junto con los otros dos servicios de salud de la región arduamente para poder tener la mayor cantidad y disposición de camas, principalmente críticas, habilitadas en la región. Estamos haciendo una campaña importante en coordinación con la Seremi de Salud en lo que es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Se continúa paralelamente con el proceso de vacunación. Seguimos testeando en las calles y haciendo búsqueda activa para poder detectar de manera más temprana a las personas que estén con el virus, y muchos de ellos están inclusive asintomáticos. Por tanto, hoy en día, lejos de relajar las medidas personales, la verdad que el llamado es justamente lo contrario, es a poder mantener las medidas de protección y cuidado, y sobre todo al interior de nuestras casas. Yo entiendo que muchos pueden salir a trabajar, etcétera, pero en general la gente, cuando sale de sus casas a trabajar, sale con las medidas de protección. Los problemas que mayor hemos tenido de contagios en este último tiempo se están dando muchas veces al interior de nuestros hogares, en las visitas a conocidos, familiares, etcétera. Lamentablemente, es donde se producen estos contagios. Los niños también han producido una serie de contagios importantes, y hoy en día el tema que nos convoca en este ciclo de charlas informativas es justamente este cuadro inflamatorio multisistémico asociado, obviamente, a niños, niñas y adolescentes que han tenido coronavirus y que desarrollan este cuadro de manera posterior, también conocido como PIMS. Nosotros seguimos trabajando, nuestros funcionarios han seguido poniendo el hombro a esta pandemia. Ha sido un proceso tremendamente agotador, desgastante. Créanme que las visitas que uno hace de manera periódica a los establecimientos para ver las condiciones y cómo están funcionando nuestros establecimientos, el ver a las personas que están ocupando esas camas críticas, la verdad que, ojalá pudiera transmitirlo de manera más directa todavía, pero lo más importante es que por favor se cuiden para no tener que llegar a ocupar una de esas camas. Así que eso les quería comentar, aprovechar de saludarlos a todas, a todos, y qué bueno que se hayan integrado a esta red de charlas que definitivamente nosotros estamos convencidos que son un aporte, obviamente, para toda nuestra comunidad. Así que los dejo con nuestra anfitriona y con el expositor para que puedan escuchar de la charla tan esperada. Que tengan un muy buen día todos y todas. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerle al Servicio de Salud por la oportunidad de estar aquí el día con ustedes para compartir de este tema que sé que es un tema preocupante. Y también quiero aprovechar como mención muy especial de agradecer al equipo de informática de mi hospital, porque tuvimos ahora bastantes problemas de conexión y ellos gentilmente me facilitaron un espacio que es de ellos para poder presentar. Así que por esa razón voy a estar con mascarilla, porque aquí hay más personas a mi alrededor,
pero espero que esta instancia sea provechosa para todas y todos para poder aprender un poco de este tema. Y lo que más me importa es responder las dudas y preguntas que les puedan surgir. Voy a proceder a compartir pantalla. Voy a comenzar este conversatorio haciendo una pequeña exposición breve, no más allá de 15 minutos del tema, para intentar con esto responder varias de las preguntas que probablemente tienen, pero para mí la parte principal es el espacio posterior, que es de preguntas, donde vamos a poder intercambiar ideas y todo lo que ustedes necesiten saber de esta entidad. Bueno, he preparado esta breve alocución intentando generar algunas preguntas e irlas respondiendo respecto a lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico o PIMS. Entonces, vamos a avanzar respondiendo primero qué es el PIMS, por qué se produce. En segundo lugar, si es el PIMS una enfermedad frecuente y cuán peligroso es. Cuáles son los síntomas y en qué casos debemos preocuparnos frente a un niño o niña que puede tener un PIMS, cómo se trata, y finalmente, muy importante, en base a lo que mencionaba el señor director, cómo se previene. Entonces partamos primero con qué es el PIMS y por qué se produce. El PIMS son las siglas, que son siglas en inglés, que significa Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico. Y en español la sigla sería SIM y se conoce como SIM-P, que es la misma sigla PIMS en español, o SIM-C, Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado a COVID-19. Esta enfermedad es una enfermedad relativamente nueva que se describió por primera vez a nivel mundial en abril del 2020. ¿Ya? En el Servicio de Salud británico emitió una alerta porque aparecieron una gran cantidad de casos de niños británicos con un cuadro de fiebre bien atípicos para lo que ellos estaban acostumbrados a ver, y que se presentaban con fiebre, con erupciones en la piel, es decir, ronchas en la piel, y distintas manifestaciones de falla en distintos órganos. Esta entidad se comunicó con otras entidades a nivel mundial, en Estados Unidos, con la Organización Mundial de la Salud, y vieron que en distintos países estaba apareciendo este cuadro clínico. Y se vio que tenían como elemento común que eran niños o niñas, que tenían fiebre, que tenían erupciones cutáneas. Cuando yo hablo de erupciones me refiero a ronchas o manchas rojas en la piel. Aparecía también inyección en los ojos, me refiero a inyección cuando los ojos se colocan rojos, y aparecían manifestaciones de falla en otros órganos, incluyendo shock, que shock lo que quiere decir es una falla en el funcionamiento del corazón que lleva a problemas que pueden ser bastante graves. Y lo que tenían en común estos pacientes era que esta enfermedad aparecía en un periodo de 2 a 6 semanas posterior a que o bien los niños habían tenido COVID o bien habían estado en contacto con personas COVID positivas. Así que con este antecedente se empezó a ver que esto empezó a ocurrir en otros lados del mundo y Chile no fue la excepción. Ahora bien, todavía hay mucho que saber del PIMS, pero lo que sabemos a la fecha es que tiene que ocurrir en una primera etapa una relación entre un niño o niña que fue infectado por COVID semanas antes habitualmente, o que tuvo contacto con una persona con COVID y que a lo mejor desarrolló la enfermedad, pero asintomático. Recordemos que los niños con frecuencia importante desarrollan cuadros de COVID muy leves o incluso asintomáticos. Entonces puede esto pasar desapercibido para sus padres. Esto podría sumarse además a alguna predisposición genética, ¿ya? Porque se ha visto que en algunos países, sobre todo niños de raza negra o con genética latina, esto lo describieron mucho en Estados Unidos, tendrían una mayor tendencia a hacerlo, pero esto no es muy claro, por eso lo coloco con signo de interrogación. Y una vez que se produce esta combinación, no sabemos por qué, se produce una activación de las defensas de esa niña o niño. Normalmente las defensas debieran frenar esta infección por COVID o debieran defendernos de las infecciones en general, pero aquí las defensas, por razones que todavía no están muy claras, se activan de forma excesiva y liberan una gran cantidad de sustancias dentro del organismo del niño que van a generar una inflamación.
donde es esta inflamación la que va a generar el PIMS. Entonces es importante saber que el PIMS no se produce, no es el virus que esté actuando en el momento de producirse, sino que son las defensas que en algún momento fueron expuestas al virus las que, por razones que no conocemos, se activan y producen el PIMS. Y es esta inflamación la que va a generar los distintos síntomas más frecuentes del PIMS, como son la presencia de fiebre, las lesiones en la piel, estas erupciones cutáneas, manchas rojas en la piel. Pueden producirse también problemas de la coagulación, donde la coagulación lo que normalmente hace es evitar el sangrado una vez que nos hacemos alguna herida o alguna lesión, pero aquí la coagulación se activa de manera excesiva y puede generar trombosis o coágulos dentro de la circulación del niño. Y todo esto puede llevar a una falla del funcionamiento del corazón, llevando a un shock o a la falla de otros órganos. Esto es una síntesis muy somera de qué es el PIMS y por qué se produce. Ahora, pasando a la segunda pregunta, ¿esto es una enfermedad frecuente? ¿Es peligroso? Ustedes han visto que en los medios de comunicación se le ha dado bastante tribuna al PIMS porque han ido apareciendo un número no despreciable de casos, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo. E incluso hemos tenido noticias de niños fallecidos por COVID, y eso entendiblemente ha despertado una alarma. Ahora bien, creo que es necesario contextualizar un poco estas cifras y aterrizarlo a la realidad que estamos viviendo. Sabemos que en Chile a la fecha tenemos, aquí la cifra me equivoqué, tenemos 1.130.000 casos aproximadamente totales de COVID en toda la población y en todas las edades. De esos casos, menos de un 10% son casos infantiles. Como vemos en este gráfico, los casos en niños de COVID son muchísimo menos frecuentes que los casos en otros grupos etarios donde hemos visto que sí ha sido muy golpeado, ¿verdad? Y como mencionaba el señor director al principio de la locución, son estos pacientes los que están llenando nuestras UCI. Pero los niños es una fracción menor. Lamentablemente han habido fallecimientos por niños. A la fecha tenemos reportado el último reporte al cual tuvo acceso, 81 niños fallecidos, que por supuesto que son todos fallecimientos muy lamentables. Sin embargo, si comparamos con la gran cantidad de fallecidos en otras edades, afortunadamente para los niños es una proporción mucho menor que si comparamos con los más de 25.000 pacientes fallecidos totales que lamentablemente han fallecido desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, en niños el COVID en general tiene un riesgo de fallecer mucho menor, afortunadamente. Y de estos niños que lamentablemente fallecieron, la gran mayoría tenían enfermedades crónicas graves. Eran enfermos cardíacos, niños con problemas neurológicos graves, con cánceres u otros trastornos de la inmunidad. Por lo tanto, el COVID en general, que genere afección grave en niños sanos, es mucho menos frecuente. Con esto no quiero decir que los niños no tenemos que preocuparnos, pero sí es importante tener en consideración estas cifras. Y el PIMS, si consideramos que tenemos algo más de 210 casos reportados en Chile, no es más allá del 0,3% de los casos totales de COVID. Por lo tanto, es una cantidad, si comparamos con estas otras cifras, mucho menor. En general se da en niños mayores de 6 años, aunque se puede dar en niños más pequeños, y lamentablemente en Chile han fallecido 3 niños por esta condición, siendo la letalidad de un 1,4%, que es baja. ¿Ya? No quiere decir con esto que es una enfermedad que debemos despreciar y no preocuparnos, pero afortunadamente es una enfermedad que tiene poca frecuencia, ¿ya? Y que la mayoría de los pacientes sale adelante. En nuestro servicio de salud, dado que nosotros en la UPC Pediátrica somos la unidad de paciente crítico de referencia del servicio, nosotros juntamos la gran mayoría de los casos de PIMS de nuestro servicio de salud, todos los del área pública, y a la fecha, desde el inicio de la pandemia, hemos tenido 10 casos de PIMS. De esos 10 casos, 7 niños y niñas, entre niños y niñas, ingresaron a la unidad de paciente crítico, a la UCI, la mayoría de ellos para vigilancia solamente, de manera preventiva. Y afortunadamente recibieron todos el tratamiento y ninguno de ellos falleció. Por lo tanto, es importante decir que el PIMS, afortunadamente, es una enfermedad muy poco frecuente, que puede de todas maneras ser grave y requerir ingreso a la UCI, pero muchas veces el ingreso solamente es para vigilancia y administrar el tratamiento, y que la gran mayoría de los niños y niñas mejoran. Después, una pregunta muy frecuente que surge también es, ¿cuáles son los síntomas de PIMS? El PIMS normalmente tiene como síntoma
presente en todos los niños fiebre, porque como dijimos, como es una inflamación que ocurre en todo el organismo, la manifestación más básica de inflamación generalizada es la presencia de fiebre. Y generalmente es una fiebre que dura varios días. Generalmente son cuadros de fiebre que duran 3 o más días y se acompañan de otros síntomas, como pueden ser dolor de cabeza, porque también se produce inflamación en las envolturas del cerebro, en las meninges, puede producir inflamación en los labios, produce enrojecimiento de los ojos por conjuntivitis, puede producir síntomas respiratorios. Recordemos que el COVID es un virus que afecta primariamente el sistema respiratorio, así que los niños pueden tener además síntomas respiratorios, pueden presentar manchas en la piel, inflamación de los ganglios linfáticos. Los ganglios son elementos de las defensas que, como las defensas están muy activas en esta enfermedad, se inflaman. Habitualmente los ganglios que están ubicados en el cuello. Son niños que pueden tener vómitos, dolor abdominal y diarrea, por lo tanto pueden simular otros cuadros infecciosos digestivos. Y van a tener muchos de ellos inflamación de manos, de pies, y en las formas más graves pueden tener problemas en el funcionamiento del corazón. No es necesario que estén todos estos síntomas presentes. Y también, si nos fijamos, muchos de estos síntomas ocurren por otras enfermedades. Por lo tanto, si sumamos que el hecho que el PIMS es una enfermedad poco frecuente, tenemos que pensar de que si tenemos un niño con vómito y dolor abdominal y diarrea, la primera opción probablemente no va a ser un PIMS. Tenemos que pensar como primera opción que debe tener una infección digestiva, un rotavirus o algún otro tipo de intoxicación. Pero si estos síntomas se acompañan de otros síntomas o de cuadros febriles que se prolonguen, obviamente en estos tiempos también tenemos que tener presente la posibilidad que esto sea un PIMS. ¿Cuáles son los síntomas de alarma por los cuales uno debiera consultar pensando que esto pudiese ser un PIMS? Cuando el cuadro de fiebre dura más de 2 días, en general nosotros los pediatras recomendamos a las familias consultar por cualquier fiebre. ¿Por qué? Porque un niño que lleve 3 o más días de fiebre es un niño que amerita una evaluación dirigida, hacerle la evaluación clínica, examinarlo y con eso ver si es posible detectar la causa de la fiebre o bien si el niño necesita más exámenes. ¿Ya? Por lo tanto, no es que aparezca fiebre y el niño deba ser llevado o niña deba ser llevado inmediatamente a consultar, sino que en general son fiebres más prolongadas, de 3 o más días. Si tenemos cuadros de fiebre con manchas en la piel, también es prudente en estos tiempos consultar. No todo niño con fiebre y manchas en la piel va a tener un PIMS. Recordemos que existe la varicela, la rubiola, las infecciones por enterovirus, otras infecciones que son mucho más frecuentes que el PIMS. Pero ante la presencia de fiebre y manchas en la piel, es prudente en estos tiempos consultar para tener una evaluación. Y finalmente un cuadro de fiebre, que a lo mejor puede ser de menos de 3 días de evolución, pero si es un niño que está muy decaído y que incluso bajándole la fiebre sigue muy decaído, también es prudente consultar porque si bien podría ser y probablemente sea otra infección de otro tipo, también es prudente tener una evaluación para descartar que no vaya a ser algún problema de este tipo. Y obviamente si además el niño tuvo antecedentes de haber tenido COVID en las semanas previas o tuvo contacto cercano con alguien, razón más que prudente para, asociado a los síntomas anteriores, llevarlo a consultar. ¿Cómo se trata el PIMS? Como concepto general, todo niño en el cual el equipo de salud sospecha que tiene un PIMS o diagnostica un PIMS debe ser hospitalizado. Es necesario en ocasiones hospitalizar a los niños en la UCI. Más del 50% de los niños con PIMS o sospecha de PIMS se ingresa a la UCI. La principal razón es preventivo, dado que es una enfermedad que se puede complicar. En muchas ocasiones, cuando hay síntomas de sospecha que se puede complicar, se ingresan a la UCI para mayor vigilancia. Pero si a veces uno tiene la sospecha de que es un PIMS, pero el niño se ve en buenas condiciones generales, estos niños muchas veces se hospitalizan en el servicio de pediatría y evidentemente si hay alguna complicación en el transcurso de su hospitalización, se trasladará a la UCI. También ingresamos a la UCI cuando los niños necesitan iniciar el tratamiento del PIMS y si evidentemente hay signos de complicación, que está fallando el corazón o algún otro órgano, también deberán ingresar. El tratamiento, el pilar del tratamiento son medicamentos antiinflamatorios, porque como yo les decía, como esto es una enfermedad inflamatoria, tenemos que utilizar medicamentos que disminuyan esta activación de las defensas con el fin de controlar los síntomas.
Y para eso los medicamentos que más utilizamos son los corticoides, que son medicamentos que utilizamos para muchas enfermedades, desde el asma, algunas enfermedades inmunológicas, reumatológicas. Estos son medicamentos ampliamente disponibles. Y el otro medicamento que utilizamos son las inmunoglobulinas, que es un concentrado de anticuerpos que se inoculan a la sangre del niño y que van a permitir frenar esta activación de las defensas controlando los síntomas del PIMS. Además, estos niños, como yo les decía, como tienen predisposición a hacer trombosis, utilizamos de manera transitoria medicamentos anticoagulantes que disminuyen el riesgo de que se formen coágulos que vayan a generarle más complicaciones al niño. Aquellos niños que tengan un curso más complicado y que no respondan a estos tratamientos, existen otros medicamentos antiinflamatorios que utilizamos. En la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital, nuestros pacientes han respondido a la combinación de corticoides e inmunoglobulinas y han tenido una buena evolución. También es importante señalar de que el Ministerio de Salud, en conjunto a la Sociedad Chilena de Infectología, de Pediatría, han desarrollado un protocolo de tratamiento de síndrome inflamatorio multisistémico, que está disponible ampliamente a lo largo del país, y es así como tanto nuestro centro como otros centros de referencia en los distintos servicios de salud cuentan con los especialistas, los exámenes y los tratamientos para poder hacer frente a esta enfermedad, ¿ya? Y es un tratamiento que se hace no sé, similar en todos los hospitales del país. Como resultado del tratamiento, es importante señalar que siendo una enfermedad de poca frecuencia, además la gran mayoría de los niños mejora, la gran mayoría de los niños no tiene secuela, y lo que sí es recomendable un seguimiento por un conjunto de especialistas, pediatras y algunos otros especialistas según disponibilidad, como infectólogo, cardiólogo, con el fin de ver que no desarrollan algunas complicaciones más tardías, que hasta la fecha en general lo que hemos visto es que los niños evolucionan bien. Finalmente, ¿cómo podemos prevenir este cuadro? La verdad que a la fecha la medida más importante para prevenir la generación de un PIMS son la prevención del contagio de COVID, ¿ya? Y esto es importante señalarlo, al igual como se señaló al inicio de esta presentación, que las medidas de distanciamiento social, de lavado de manos y el uso correcto de mascarilla van a ser las medidas más importantes para disminuir la incidencia de infección por COVID y por ende el desarrollo de PIMS. Por lo tanto, nuevamente hacer énfasis que esto es lo más importante y que debemos preconizarlo tanto en nosotros como en nuestros cercanos, como también en los niños y niñas. La vacunación surge en el horizonte como una estrategia que debiera contribuir a disminuir la incidencia de casos de PIMS, porque si por lógica disminuimos la frecuencia de pacientes con COVID, vamos a tener menos casos de PIMS. La vacunación todavía, al igual que como en todas las vacunas, normalmente se aprueba su uso para pacientes adultos primero, y posteriormente viene la aprobación para grupos especiales según vaya apareciendo evidencia científica. Así que es probable que en un futuro próximo, esperamos, podamos tener disponibilidad de la vacuna, pero mientras eso no ocurra de manera universal, la prevención del contagio es por lejos la medida más importante. Y no olvidar que frente a signos de alarma como los que ya les mencionaba, tener la precaución de consultar para tener una evaluación y descartar la presencia de un PIMS o alguna otra etiología, alguna otra enfermedad. Estos monitos los puse porque los encontré muy didácticos y nos recuerdan de que los niños y niñas son personas son esponjas, y por lo tanto si nosotros los educamos desde pequeños en las medidas de autocuidado, muchas veces son ellos quienes regulan a su familia, porque son muy obedientes y muchas veces actúan como modelo para el resto de la familia. Así que reforzar que tanto nosotros como los niños y niñas deben ser educados en las medidas de prevención de infección por COVID. Así que como mensajes para la casa, para terminar, el PIMS es una enfermedad muy poco frecuente, puede ser grave, por lo tanto puede requerir ingreso a la UCI, ya sea para vigilancia o para tratamiento de las complicaciones. Tenemos que sospecharla si es que hay cuadros de fiebre de más de 2 días, si aparecen fiebre con erupciones cutáneas o hay fiebre y un niño muy decaído. Y recordar que lo más probable es que si el niño presenta alguna de estas cosas, lo más probable es que no sea un PIMS, porque es una enfermedad poco frecuente, y que lo que sea una infección viral o de otro tipo.
Sin embargo, en estos tiempos es prudente consultar en esos casos y no estar consultando apenas aparezca un poco de fiebre, una manchita en la piel, porque probablemente va a haber mucho más riesgo para ustedes y para esa niña o niño al ser llevados a una evaluación de contagiarse de COVID. Por otra parte, recordar que existe un tratamiento con medicamentos que están disponibles en nuestro medio, la mayoría de los niños mejora y lo más importante es la prevención, donde la vacuna aparecerá como una estrategia a aplicar en los niños, probablemente en un tiempo más, pero por el momento las medidas de autocuidado con distanciamiento, mascarilla y lavado de manos aparecen como lo más importante para prevenir la presencia de esta enfermedad. Así que muchísimas gracias.